Quiero compartirles algunas cositas sobre esta fecha, pero que también tienen que ver con lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este tiempo. Venimos hablando de multiplicación desde el principio del año, porque fue la palabra que Dios puso para que trabajásemos. Es nuestro objetivo en este tiempo, nuestra meta. Y aún fechas como las de hoy tienen todo que ver con multiplicación, y es lo que quiero tratar de compartírselo esta tarde, en este ratito. Y quiero leerles antes que nada Éxodo capítulo 12, que es el pasaje de donde arranca toda esta historia de la Pascua, ¿sí? Para aquellos que no sabían, mientras van buscando en su Biblia Éxodo 12, para los que no sabían, la palabra Pascua significa salto. ¿Sabían eso? Así que ahora vamos a terminar esta reunión saltando todos. ¿Está bien? Pero tiene que ver con esa salida, ese salto que Dios le hizo dar al pueblo de Israel desde un ámbito de esclavitud extrema hasta un ámbito de libertad, ¿no? Y allí en el capítulo 12 de Éxodo, los primeros 4 versículos, dice que el Señor habló con Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Ustedes ya saben de dónde proviene este pasaje, esta historia, ¿no? Y ya saben que el pueblo de Israel o los hebreos estaban esclavizados en Egipto a esta altura, a la altura de este pasaje, ya hacía 430 años que estaban esclavos allí, que vivían en ese lugar. Y las condiciones en las cuales ellos estaban en este momento, a la hora de la salida de Egipto, historia que ustedes ya conocen, eran condiciones muy parecidas a las que probablemente reinan hoy, salvando las distancias culturales, salvando las distancias geográficas y un montón de cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo también existía un sistema basado en la explotación, en la pobreza, en la necesidad, en la angustia del pueblo, ¿sí? Y todo eso, obviamente, para saciar la voracidad de unos pocos, ¿no? Y uno piensa en esto, ¿no? Cómo el sistema estaba en ese momento tan agobiante para el pueblo de Dios, siendo que la economía de Egipto fue revertida a partir de un hombre de Dios, ¿sí? Saben que estamos hablando de José, y que en la época en que Dios podría haber permitido que Egipto se muera de hambre, mandó allí a un hijo suyo para que ponga las condiciones de tal modo de que no solamente Egipto sobreviva a la hambruna, a la escasez que hubo en esa época, sino que además se transforme en la especie de granero del mundo conocido, ¿no? Y le diese de comer a todos los países de alrededor. Fue un hijo de Dios que logró eso. Pero claro, el tiempo fue pasando y los egipcios se olvidaron de eso, ¿no? Cambiaron las generaciones, cambiaron los reyes, y ahora teníamos este sistema que, lejos de acordarse de la bendición que vino a través del pueblo de Dios, ahora
los estaban esclavizando. Pero claro, Dios no tolera cuando tocan a sus ungidos, ¿sí? No sé si escucharon lo que dije. Dios no tolera cuando tocan a sus ungidos. Y entonces comenzó un proceso de liberación. Comenzó un proceso de liberación que terminó con la Pascua. Y esa es la Pascua que nosotros hoy también recordamos. Por eso siempre decimos que Pascua no tiene nada que ver ni con conejos ni con huevos, ¿sí? Tiene que ver con una redención, con una salvación. En todo caso, si quieren buscar algún símbolo, tiene que ver con la cruz, ¿sí? Porque esa es la redención final, ¿no? Ahora, en esa historia vemos que cuando el Señor comienza un proceso de liberación, suceden algunas cosas de las cuales por lo menos tenemos que estar enterados, si es que no nos enteramos ya. Yo creo que ya nos enteramos, pero debiéramos saberlo. Como por ejemplo que cuando comenzó el proceso de liberación del pueblo de Israel, Faraón endureció su corazón, ¿sí? Los que han leído la historia lo saben. Y como consecuencia de esa dureza del corazón vinieron las 10 plagas, ¿no? Porque cada una de las plagas venía a consecuencia de que en la anterior el faraón endureció su corazón más todavía, ¿sí? Así que tenemos que saber que cuando empieza un proceso de liberación, no es que nuestros opresores inmediatamente aflojan y dicen, bueno, está bien, llévenselo, ¿no? No es que el diablo dice, bueno, está bien, siempre tuve en mis manos a fulanito, a menganita, está bien, llévatelo. No, endurece más su corazón. Y la cosa parece ponerse más áspera, ¿no? Más dura. Empieza Faraón aún a decir cosas que no eran ciertas, porque empezó a decir que ellos estaban ociosos, que no querían trabajar, y entonces aumentaba su servidumbre día tras día. Y es ahí cuando empezamos a escuchar a la gente que dice, pero es injusto. Y hoy ya se hizo una frase típica, es injusto, pero es injusto, pero es injusto, pero es injusto, ¿no? Y aún antes de que se produzca, justo antes de que se produzca esa gran liberación, acontece una gran presión, ¿no? El pueblo de Dios estaba más oprimido que nunca justo antes de la liberación. Así que si llegaste a ese momento en que decís, ya el cuello no me da más de tanto que me están apretando, quizás eso te está anticipando tu próxima liberación. Amén. ¿Y por qué tenemos que saber eso? Porque ese proceso, por lo menos en Israel, produjo que no escucharan a Moisés. Porque mientras Moisés se ocupaba de hacerle saber a Faraón lo que Dios había dicho, a sus espaldas tenía un pueblo que lo criticaba. ¿Por qué? Porque no entendía el obrar de Dios, porque no entendía lo que estaba pasando. Ellos simplemente veían y oían y sufrían en su piel, en todo caso, ¿sí? la opresión que había venido a partir del momento en que Moisés comenzó a buscar su libertad, ¿sí? Entonces es importante que sepamos lo que sucede cuando Dios comienza un proceso de liberación, porque en ese momento la presión se va a hacer tan fuerte y no va a haber otra cosa que la fe para hacernos atravesar esa situación, ¿sí? Solamente creyendo que hay una promesa de Dios y que Él dijo que nos va a sacar, solamente así vamos a poder atravesar la presión. Aquellos que tuvieron fe y creyeron en la promesa que Dios había soltado sobre el pueblo de Israel ya hacía mucho tiempo, en realidad ya con Abraham, cientos de años antes, esos fueron los que pudieron salir de Egipto, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este proceso de liberación que Dios comenzó a trabajar con su pueblo? ¿En qué consiste? Y lo primero que se nota allí es que se produce un pacto con las familias, ¿no? Se dieron cuenta que en el pasaje Dios habla con las familias, Dios habla de familias, Dios da una orden, da un consejo, no es un consejo, es una orden en realidad, ¿sí? Acerca de lo que debían hacer para prepararse para el momento de la libertad. Y esa orden tenía que ver con familias, ¿sí? Así que la Pascua, en primer lugar, es un compromiso de Dios con la familia.
Cuando nosotros festejamos la Pascua, lo primero que tenemos que recordar es que la promesa de Dios en ese momento fue para la familia. Dios siempre tiene la familia en mente. Por eso es que nosotros defendemos tanto la familia, ¿no? Y seguimos insistiendo en que la familia no debe ser destruida. Y trabajamos en este lugar y trabajamos mucho para que la familia termine unida, restaurada, ¿sí? Dios hizo eso. Dios puso eso en nuestro corazón. Es un pacto. La Pascua es primeramente un pacto de Dios de preservar la familia. Por eso le dice a esta gente suya que el cordero, que ahora les voy a explicar lo que significaba, tenían que comerlo en unidad, tenían que ser muy precisos en incluir a todos. Nadie tenía que quedar afuera, nadie podía quedar afuera. Nadie tenía que comer el cordero solo, quizá vivía solo, probablemente como fruto de una circunstancia. Había alguien que vivía solo, ¿sí? Alguien que se quedó sin su familia, lo que sea. Imagínense que en este momento estamos hablando, dice la Biblia, que eran 600.000 hombres, los que salieron de Egipto en este tiempo. No se contaban los niños ni las mujeres, así que ustedes imagínense que era un pueblo de prácticamente, podemos decir, 2 millones de personas, 3 millones, más o menos, ¿no? En medio de todo de ese gentío probablemente había alguien que estaba solo, ¿sí? Pero la orden era muy precisa. Nadie tenía que comer el cordero solo. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la familia. Así es que el que estaba en familia y tenía un vecino solo, lo tenía que invitar. Y si la familia era muy pequeña, entonces la otra familia se ponían de acuerdo, se invitaban el uno al otro, porque además el cordero había que comérselo todo, ¿sí? No había que dejar nada para el día siguiente, porque al día siguiente se iban, no había dónde guardar la comida, así que todo en familia, absolutamente todo en familia. Entonces, con este acto, lo que ellos estaban haciendo, sin saber, porque no creo que lo supieran, lo que estaban haciendo era profetizando, adelantando que ninguna familia queda sin protección bajo el pacto de Dios. Ninguna familia queda sin protección bajo el pacto de Dios. Y eso tenemos que saberlo y aplicarlo y vivirlo constantemente. Y en casa predicarlo y decir a nuestros hijos, hablarlo entre nosotros, ¿sí? Que la familia está protegida bajo el pacto que Dios hizo, porque su intención es que la familia sea resguardada. En segundo lugar, la Pascua enseña que hay bendición en la unidad de propósito, ¿sí? Esta familia, este juntarse de las familias, tenía un único propósito, y el propósito era comer el cordero, era obedecer el mandamiento. Yo no sé si todos entendieron que al día siguiente se iban. No sé si todos se enteraron. Alguno probablemente salió porque el montón salía, ¿sí? Pero sí había una unidad de propósito, porque habían escuchado que Dios dijo, júntense esta noche y coman un cordero. Así que un único propósito, ¿sí? Unidad de propósito. La Pascua enseña que en medio de un sistema anti-Dios como el que vivimos hoy, hay preservación en la vida de la familia, ¿sí? Hay preservación. Por eso ustedes pueden leer, agarren las estadísticas que quieran. No hace falta ni siquiera que los escritores, que los investigadores sean cristianos. Cualquier estadística seria les va a mostrar que son preservados aquellos que fueron criados en familia. ¿Sí o no? ¿Sabían eso o no? Porque si no, ya les doy tarea del hogar, para el hogar. Investiguen, léanlo. Investiguen quiénes son los que llenan las cárceles de nuestro país y las cárceles de cualquier lugar del mundo. Son aquellos que fueron criados sin familia. Y lo mismo es aplicable a la familia de la fe, esta que conformamos todos nosotros. Nadie puede darse el lujo de vivir solo. Definitivamente tenemos que estar unidos. Por eso es que, por lo menos en esta congregación, el Señor nos ha mostrado un sistema y trabajamos en un sistema de grupos pequeños, de grupos de crecimiento, les llamamos. ¿Para qué? Para cuidarnos el uno al otro, para interactuar, interrelacionarnos, ¿sí? Y en definitiva conformamos una gran familia. El propósito de esa unidad, de la que Dios les estaba hablando en ese símbolo, es la multiplicación.
¿sí? El propósito de la unidad es multiplicación. Recordemos que este pueblo, del que ahora recién leímos, ¿sí?, al cual Dios está por darle libertad, llegaron, en los últimos capítulos de Génesis, llegaron a esta tierra como una pequeña familia de solamente 70 integrantes, ¿sí? Pequeña familia, digo, para la época, y además, bueno, estaban todos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántos son ustedes cuando se juntan todos? Un montón, ¿no es cierto? Son un montón. Algunas familias de las que veo acá, la verdad que son un montón, ¿no? Cuando se juntan. En este instante mi mamá está en una reunión que hacen todos los años su familia, solamente la de su apellido, en este momento está en un lugar por allá no sé dónde, en Brasil, ¿sí? Y se juntaron casi 300 parientes. Impresionante, ¿no? Yo ni quiero ir. Deben hablar como cotorras ahí, imagínense, todos en alemán, brasilero encima. Pero cuando nos juntamos todos, somos un montón. Bueno, se habían juntado todos y dijeron, papá, Jacob, vámonos a Egipto que hay pan. 70 se juntaron y fueron. Pero con el correr del tiempo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia lógica? Se multiplicaron y ahora estamos hablando de casi 3 millones de personas. Que comenzó con 70. Es que el propósito de la unidad es la multiplicación, ¿sí? Cuando uno está solo, no hay posibilidad de multiplicación. Inventen lo que inventen. Díganle a los profesionales, a los científicos, que pueden inventar lo que quieran. Pero si seguimos solos, no hay posibilidades de multiplicación. La multiplicación viene cuando hay unidad, ¿sí? Y es lo que Dios quería. Por eso es que en Génesis, cuando terminó toda su creación, que fue fabulosa, nosotros no podemos ni imaginarnos porque no hemos visto ese mundo. Lo volveremos a ver. Lo veremos en algún momento, mejor dicho, ¿sí? Lo veremos. Pero ese mundo que Dios hizo al principio era perfecto. Y no traten de imaginarse un mundo perfecto, porque nuestra mente ya está contaminada, ¿sí? Pero era increíble ese mundo. Hay un relato muy interesante en Génesis 1 y 2 acerca de eso. Impresionante. Y el hombre al cual Dios había creado, Adán, evidentemente tenía una comunión increíble con la creación, ¿sí? Con toda la creación. Yo no sé si él hablaba con las plantas, a lo mejor sí, porque como conozco gente que habla con las plantas, a lo mejor lo heredó de Adán, ¿no? Quizás él hablaba con las plantas, pero con los animales seguro que hablaba y los gobernaba. Y fíjense la comunión que tenía Adán con toda la creación, que nunca se quejó de haber estado solo. La comunión que tenía era increíble. Pero así todo Dios dijo, no es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere comunión, Dios quiere multiplicación. Dios quiere multiplicación. Vos podés tener comunión con tu compañero de oficina. Podés tener comunión con, no sé, con algún vecino del barrio, ¿sí? Unión, ¿sí? Bueno, puede haber alguna cosa en la cual estén de acuerdo o estén de acuerdo siempre, pero no puede haber multiplicación. Y lo que Dios quiere es multiplicación, así que el objetivo de esa unidad es la multiplicación, ¿sí? Recién cuando aparece Eva en escena, empieza la multiplicación y la expansión avanza hasta el día de hoy. Por eso es que no podemos quedarnos solos. A ver, la semana tiene 168 horas. Si dedicamos solo 2 horas para venir a este lugar, escuchar un mensaje, cantar unas canciones y después me voy y el resto de la semana no participo en dar de lo que tengo a otro, olvídense, discúlpenme, pero no hay posibilidades de multiplicación. Los dones no se multiplican, las habilidades que Dios dio no se multiplican. Necesitamos estar unidos. Por eso tenemos lo que tenemos durante toda la semana, por eso existen los grupos de crecimiento, por eso existen los ministerios, por eso es que cada día de la semana aquí hay algo para hacer y mucho para hacer, porque la verdad que esto es un hervidero todos los días de la semana. Pero así es como nos vamos multiplicando. Si solamente nos juntáramos 2 horas a la semana, les aseguro que no creceríamos, no nos multiplicaríamos. No multiplicarse, escuchen bien esto, no multiplicarse significa estar fuera del propósito de Dios. Lamento si a alguien le pego justo en la yugular, pero es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Si alguien no se multiplica, está fuera del propósito de Dios. Dios dijo, no está bien.
y tenemos que obedecer. Y ese fue el propósito por el cual Dios dijo, júntense por familias, compartan el cordero. En cuarto lugar, la familia unida, ¿qué hizo? Comió el cordero, ¿sí? Lo que hoy conocemos como cordero pascual. Ellos no nos llamaron así porque recién lo estaban inventando, no tenía nombre todavía, ¿sí? Pero era el cordero pascual. ¿Y qué significa aquello? El meter un cordero dentro de la casa está enseñando desde aquel tiempo que necesitamos meter a Cristo en la familia, ¿sí? El cordero en la casa es Cristo en la familia, ¿ok? Si queremos que la Pascua tenga algún sentido, si quieren coman pescado. Coman lo que ustedes quieran, pero pueden comer hasta cordero, recordando aquel tiempo, aquel momento. Pero si no metemos a Cristo en casa, no tiene sentido tanta celebración, ni tampoco el precio que está el cordero, ¿no? Si quieren que por lo menos valga la pena el kilo, metan a Cristo en casa. Porque eso es lo que significa la Pascua. Cristo en la familia. Cristo en la familia es la inmunidad contra el mal. ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque esa era una señal de que estaban creyendo en Dios. Meter a Cristo en la familia es señal de fe. Y ellos metieron el cordero en la casa, después con la sangre pintaron el dintel de la puerta y el ángel de la muerte pasó de largo. Así que meter a Cristo en la familia es señal de preservación de la familia. La familia está segura cuando tiene a Cristo metido adentro. Por eso es tan necesario que el altar familiar esté encendido las 24 horas. ¿Sí? 24 horas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Acostumbrémonos a eso, por favor, metámonos eso en la cabeza. Saquemos el chip antiguo donde nos enseñaban que hay que tener una reunión familiar, un culto familiar una vez a la semana. Amén si lo tienen, si lo pueden tener 2 veces a la semana mejor, y si lo tienen todos los días, pero eso ya es la gloria. Pero tenemos que saber esto, que si no arde el altar 24 horas al día, el hogar está desprovisto de protección. 24 horas. No es un culto de 2 horas, ¿sí? Si el resto del día, si en el resto del día no se sacrifican las pasiones en casa, entonces el culto no sirve para nada. Perdónenme. Hoy estoy medio áspero, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora. No sé qué me pasó hoy. ¿Dormí mal? Estoy medio áspero, pero bueno. Pero es así, Hagan 2 horas, hagan 4 horas, hagan 6 horas al día, no hay problema. Pero si no está 24 horas el altar encendido, y el resto de las horas que no hacemos el devocional, que no hacemos el culto, permitimos que entre a casa música que no conviene, programas de televisión que no convienen, conversaciones que no convienen, tratos que no convienen, el altar se apaga. Y mientras el altar está apagado, el hogar está desprotegido. Está desprotegido, ¿sí? Así que la bendición de la libertad le fue dada a familias que en su casa y en intimidad comieron juntos. Unidad de propósito, ¿sí? Y ese es un motivo constante de oración que tenemos acá, que las familias puedan unirse en este lugar. De paso aprovecho para decirles que los miércoles hace rato que estamos orando por la unidad familiar. Los miércoles estamos orando por los familiares, estamos orando. De hecho, muchos de ustedes han llegado a la iglesia y han encontrado libertad, y han encontrado aún sanidad de sus enfermedades, porque los miércoles alguien aquí está presentando su nombre y estamos orando por ustedes. El miércoles pasado soltamos un desafío a todos los que regularmente vienen los miércoles. Como el miércoles se ha transformado ya hace rato en un tiempo fuerte de oración, soltamos el desafío de que como grupo que viene los miércoles también nos vamos a multiplicar. Así que muy probablemente algunos de los que vienen los miércoles lo van a invitar e insistir que empiecen a venir los miércoles también. Nos hemos propuesto crecer y llegar a tener este lugar lleno los miércoles también, pero de gente orando por la familia, cubriendo la familia, orando para que los familiares sean rescatados, todos, no queremos que ninguno se pierda. Amén. Ahora, fíjense los pasos interesantes que tenían ellos, que Dios les dio para comer ese cordero. En primer lugar, Dios les dijo que el cordero tenía que ser llevado a casa unos días antes, ¿sí? Ahí ustedes pueden después leer todo el capítulo 12 y hay otras instrucciones que yo no leí recién por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero tenía que ser llevado a la casa unos días antes, es decir, había que meterlo en la casa, ¿sí? Otra vez,
Meter a Cristo en la casa es fundamental. Déjenme que les pregunte algo. ¿Cuánto hablan de Cristo ustedes en su casa? No me contesten, o sea, estoy preguntando para que ustedes se lo respondan a ustedes mismos. O en todo caso se miren entre ustedes y los familiares, los que viven bajo el mismo techo. O a lo mejor no quieran mirarse. ¿Cuánto hablan de Cristo en casa? Frente a las decisiones que diariamente... ¿Cuántos de ustedes tienen que tomar muchas decisiones por día? 4, 5, 6, los demás no toman decisiones todos los días. Cada 2 días, alguien tiene que tomar una decisión por semana, aunque sea, pues yo me estoy empezando a sentir mal. ¿Tienen que tomar decisiones todos los días o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, frente a las decisiones diarias, siempre le consultan al Señor primero? Las respuestas a estas preguntas están mostrando si hemos metido a Cristo en la casa o no. Saben que nosotros sobre todo aquellos que hace mucho tiempo que ya van a una iglesia, ¿sí? Hay tradiciones que nos han jugado en contra. Y lo que les voy a decir ahora, quédense tranquilos que no lo vi en la casa de ninguno de ustedes. Si lo tienen, yo no lo sabía, y es fruto de esto de que hoy me levanté medio con la pierna izquierda, nada más. Pero en algunas casas, insisto, en ninguna de ustedes, he visto un cartelito que dice algo así como Jesucristo, invitado de honor en este hogar, ¿no? Visitante no sé qué cosa. ¿Lo han visto ustedes? ¿Cómo? Huésped invisible. Ajá. Ustedes también lo vieron en otra casa. No está en la casa de ustedes. Ok. ¿Sí? Huésped invisible. Quiero decirle que eso no lo van a encontrar ni leyendo la Biblia 20 veces al año. Dios, Jesús, no es huésped. Él no es visita. Él tiene que ser parte de la familia, sí o sí. Sí o sí. Por eso es que Él... viene una visita y surge algún problema entre ustedes. ¿Ustedes hablan del problema delante de la visita? ¿Qué hacen? A lo sumo se retiran con su esposa a la cocina y le dicen, che, no sabes lo que pasó. Mira, tenemos que decidir esto rapidito, antes de volver a la mesa con los invitados. Y lo resuelven sin la intervención de la visita. ¿Sí o no? ¿Lo hacen así? La visita no participa de las decisiones fundamentales de la vida matrimonial. Si ustedes invitan a alguien, un pariente, un familiar, un vecino, no usan la cena para decidir cuál es la pintura que van a meter en cada una de las habitaciones. Si la visita ni conoce la habitación. No puede ser así con Jesús. Meter a Cristo en el hogar significa que Él sí o sí tiene que participar de las decisiones. Y así como en casa permitimos que todos opinen y nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo mejor, Cristo tiene que tener la palabra también. ¿Me entienden? Eso es meter a Cristo en el hogar. Entonces, el Cordero tenía que ser metido en la casa y eso es un símbolo de que Cristo tiene que ser metido en nuestros hogares, no como huésped, sino como integrante de la familia. Es más, en realidad Él es el dueño de la familia. ¿Sí? Pero como Él es tan bueno, Él también nos deja opinar, aunque nos equivocamos. Pero Él deja que hablemos. Después, su decisión, su consejo es el que tenemos que seguir. El segundo paso que tenían que tener en cuenta ellos es que el cordero tenía que ser acompañado de hierbas amargas. ¿Sí? ¿Leyeron eso alguna vez? Quizás escucharon de esa tradición o lo leyeron en la Biblia, porque en la Biblia está. ¿Sí? Tenía que ser acompañado de hierbas amargas, no importa ahora las hierbas que eran, ustedes lo pueden encontrar eso en internet si quieren, pero esas hierbas amargas hablaban de la conexión entre el sufrimiento y la redención. ¿Sí? Hierbas amargas hablan de la conexión entre el sufrimiento y la redención. Por las dudas, ¿todos saben lo que es redención?
rápido se lo explico. Redención es el pago de la deuda. Cuando alguien te libera de una deuda. En el caso de la gente de la antigüedad, redimir era cuando alguien compraba la vida de alguien y lo hacía libre de la esclavitud. ¿Sí? Eso es redención. Entonces, las hierbas amargas, ¿qué es lo que hacían? Producían una conexión entre el sufrimiento que habían atravesado y el acto de ser liberados. ¿Sí? Así que era la excitante declaración de que la redención es una consecuencia del sufrimiento. ¿Sí? Ellos comían eso recordando el sufrimiento, pero no se quedaban con el recuerdo del sufrimiento, sino que mientras comían eso, ¿sí? Ellos decían, el sufrimiento tuvo un sentido, el sufrimiento nos enseñó, el sufrimiento nos preparó, el sufrimiento nos maduró. ¿Sí? Eso es el comer con hierbas amargas. Así que en nuestro caso, necesitamos todo el tiempo recordar y declarar que si algo atravesamos en la vida pasada fue simplemente para hacernos crecer. Si Cristo estuvo en ese proceso, entonces crecimos. Pero si solamente nos mantenemos quejando por el pasado, que en definitiva fue lo que Israel terminó haciendo, ¿no? Por eso ninguno entró a la tierra prometida. Pero si nosotros todo el tiempo estamos quejándonos de lo que nos pasó y no llegamos a entender que lo que atravesamos es parte de lo que Dios está haciendo en nosotros para madurarnos, nos va a pasar igual que Israel. ¿A ellos le pasó eso? ¿Sí? Ahora, se dieron cuenta que quienes sufren descubren niveles de fortaleza y de trascendencia que antes no conocían. Y yo creo que muchos de ustedes han atravesado eso, ¿no? Después del sufrimiento, cuando terminó el sufrimiento, cuando se fue la enfermedad o lo que hayan sufrido, ustedes dijeron, la verdad, nunca pensé que iba a poder atravesar esto. ¿A cuántos les pasó? Y decir, yo pensé que me moría en el proceso. ¿Les pasó? ¿Tuvieron alguna situación así? No sé, un acto violento, no sé, algunas hermanas sé que le pasan en medio del parto, ¿no? Dicen, no, de esta no salgo, de esta no salgo, de esta no salgo. Y a los minutos están ahí arrullando al bebé, ¿no? El sufrimiento nos hace conocer niveles de fortaleza que antes no conocíamos. Entonces, la Biblia, los sabios de la antigüedad se refieren a los años de tortura en Egipto como el crisol de hierro. Cuando uno lee en los libros de historia, los historiadores reflejan ese tiempo como el crisol de hierro. Y no es un simple armado de frases, sino que tenía que ver justamente con una idea que está plasmada en la Biblia. El crisol de hierro era donde se refinaba la plata. ¿Sí? La plata era refinada en el crisol de hierro. Y Malaquías 3:3 dice que Dios se sentará como un refinador y un purificador de plata y purificará al pueblo. ¿Sí? Era toda la obra de Dios en ese proceso, lo estaba refinando. A alguien le llamó la atención esta frase y fue a visitar a un orfebre, un artesano, ¿sí? Uno que trabajaba en plata. Entonces se sentó a observar y vio que el artesano sostenía el pedazo de plata para poder empezar a darle forma y trabajar en él, lo sostenía justo, directo, en el calor más fuerte del fuego. Entonces esta persona le pregunta al artesano, ¿y usted tiene que estar todo el tiempo aquí mientras la plata pasa por el fuego? Y el artesano dijo, no solamente que me tengo que quedar acá sentado, sino que además no le puedo sacar la mirada de encima, porque si a la plata se le pasara un segundo el calor del fuego, la destruiría. Acuérdense, Dios es el refinador. Y eso es lo que Dios está haciendo justo ahora con tu vida. Y si estás pasando un tiempo difícil, espero que esto te sirva y que veas que Dios te tiene con sus pinzas. Quizás te tiene en lo más caliente del fuego en este momento, pero sus ojos están bien atentos para que el fuego no se pase y no te consuma. Dios no va a permitir que atravieses una prueba que no podés soportar. Amén.
Así que esta persona después le pregunta, ¿y cuándo sabe usted que la plata ya está lista para ser trabajada? Y el artesano le contestó, muy fácil, cuando veo mi imagen reflejada en la plata. No sé si entendemos. Cuando el artesano ve su propia imagen en la plata, dice, listo, es tiempo. Y saca la pieza de la plata. ¿Cuándo terminará el tiempo de sufrimiento, de prueba en tu vida? Cuando la imagen de Dios empiece a verse. Y Dios dirá, listo, es tiempo, ya está. Ahora sí, puedo trabajar en ella. Gloria a Dios por eso. Amén. Así es como Dios trabaja y es con eso, con todo eso, tiene que ver las hierbas amargas. Ellos tenían que lograr ver que todo su sufrimiento anterior fue parte de un proceso en el cual Dios fue protagonista, central, porque los mantuvo ahí hasta que el fuego se hizo muy fuerte y los sacó justo cuando empezaba a verse la imagen de Dios en él. Tercer lugar, el cordero también tenía que ser comido con panes sin levadura. Y eso tiene un doble significado para nosotros. En primer lugar, la levadura, ustedes saben que la levadura es mentirosa, ¿no? Ustedes ven una torta así de alta y en realidad, bueno, los que saben hacerlo saben muy bien, no nos engañan más a nosotros los hombres, ya entendimos, cuando pasamos el cuchillo vemos que todo el resto es aire. Si la levadura es mentirosa, ¿sí? ¿Cuántos hombres opinan igual que yo? La levadura es mentirosa, ¿no es cierto? Así que no nos engañen más. Así que lo primero que había que hacer es sacar la mentira, la hipocresía, ¿sí?, de las casas. Había que sacar toda la levadura. Y a partir de esta historia que yo les leí hoy, todos los años ellos siguen haciendo, hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo. En Pascua sacan toda la levadura, la tiran fuera y la queman, ¿sí? No puede encontrarse nada mentiroso, nada que exagere, ¿sí?, nada que leude allí en los hogares. Primer significado, tenemos que limpiarnos de toda hipocresía. Pero segundo significado, la levadura también es un aditivo. En realidad la levadura no alimenta, lo que alimenta es la harina y en todo caso el agua con el cual se hace la masa. La levadura no alimenta, es un aditivo, ¿sí? Entonces la segunda enseñanza con el pan sin levadura era que tenemos que sacar todo lo aditivo. Y otra vez, gracias al Señor, no lo vi en ninguna de sus casas. Pero la verdad es que tenemos que saber que muchos al Evangelio le ponen un aditivo, ¿no? Y entonces, creo en Dios, pero por las dudas tengo la crucecita. Creo en Dios, pero por las dudas pongo el elefantito. Creo en Dios, pero por las dudas tengo el gordito sentado con los pies cruzados ahí. Y pareciera que es más fácil creer que la prosperidad vendrá si le meto un billete de 100 a la trompa del elefante, que seguir el sistema de Dios. ¿Cuál fue el sistema de Dios? Dar, diezmar, ofrendar. ¿Cuántos saben que ese sistema sí funciona? Yo sé que funciona. Jamás le pondría un billete a la trompa del elefante, menos ahora que no puede perder ninguno, ¿no? Mejor lo pongo acá, en los canastos que cada domingo tenemos aquí, donde con acción de gracia decimos, Señor, de lo que me diste, te doy yo también, porque sé que no me va a faltar. Y no falta. Entonces Dios dijo, fuera todo aditivo. Es más fácil creer en eso que creer que un elefante de porcelana que se te cae y se te rompe cuando no tenés cuidado, le pasás la franela, ¿no?, te puede prosperar. Es increíble que haya gente, pero no lo vi en ninguna de sus casas, quédense tranquilos, sé que ustedes están libres de todo esto. Amén. Y entonces ellos comenzaron a comprobar los beneficios, ¿sí?, de esa celebración que Dios les había mandado realizar. En primer lugar, ellos empezaron a ver, descubrieron, se dieron cuenta que hubo salvación para toda la familia. La sangre en el dintel fue su salvación. Dijeron, mirá si no comíamos cordero. Mirá si decíamos, no estamos a dieta, cordero lo como algo dietético. Y el ángel entraba y no contaban el cuento. Pero a causa de la sangre del cordero que se habían comido, fueron librados. En la sangre de Jesucristo hay poder.
El ángel de la muerte, que no es un ángel que envía al diablo, es un ángel que envía a Dios, pasa de largo cuando ve que la sangre de Jesucristo está marcando tu vida. Amén. La sangre de Jesús tiene poder, nos limpia de todo pecado y entonces ya no hay condenación en nosotros. Segundo beneficio, ellos empezaron a comprobar la sanidad para toda la familia. Salieron al día siguiente y emprendieron un camino que ellos no sabían, pero les llevó 40 años. El tema es que en esos 40 años ninguno de ellos se enfermó. ¿Qué era? ¿Por el cordero que se comió esa noche? No digo que era por el cordero, pero el comerse el cordero simbolizó la salud que nuestras familias pueden tener cuando constantemente nos alimentamos de Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? Él nos enseñó que tenemos que comer su palabra y entonces encontramos un montón de textos bíblicos, los van a ver en esta semana en su lección de grupo de crecimiento porque les puse los pasajes ahí para que los lean, pero un montón de pasajes donde se habla acerca de que la salud de nuestros cuerpos, la salud física viene aún por leer y estudiar y entender la palabra de Dios. Segundo beneficio, salud para toda la familia. Tercer beneficio, prosperidad para toda la familia. Ya Dios les había anticipado en el capítulo 3, estamos en el 12, ¿sí? Pasó bastante tiempo, pero ya en el 3 Dios les dijo, ustedes van a salir y van a despojar a los egipcios de sus riquezas. Fíjense, ellos eran esclavos, 430 años, no tenían ahorrado ni medio centavo, pero esa noche se convirtieron en multimillonarios y a partir de ahí cuidan la plata como nada, ¿no? Y no están dispuestos a volver a perder, pero aprendieron los principios de la economía. Y Dios les dijo, ustedes van a salir prosperados de aquí, y así fue. Y la noche anterior Dios puso gracia en cada uno de los egipcios para con los hebreos. Y los hebreos simplemente iban y tocaban la puerta y le decían, ¿tenés alguna joyita para dar? Sí, cómo no. Y un collarcito y una pulserita y un arito y monedas de oro y monedas de plata. Y cuando salieron cargados de todo eso. ¿Sí? Increíble, ¿no? Increíble. Pero la Pascua nos habla también de la prosperidad, de la cual disfrutamos todos aquellos que hemos creído y que hemos metido a Cristo en el hogar. Amén. Y una más. Un nuevo comienzo para todas las familias. La historia de estos hebreos nunca fue la misma. Ya sabemos que, bueno, en el medio se corrompieron, lo que sea. Tomemos a los ejemplos buenos, a Josué, a Caleb. Sus vidas nunca fueron las mismas. Se terminó la esclavitud. Experimentaron día tras día el milagro del Señor sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus espíritus, sus almas, sobre su familia. Hasta inclusive escucharon a Dios diciéndole en algún momento, ahora vayan ustedes que yo los sigo, hagan lo que quieran que yo estoy detrás de ustedes. Y Josué y Caleb lo hicieron y conquistaron territorio y se ganaron toda una nación que hasta el día de hoy la tienen todavía. Metiendo a Cristo en los hogares. Esto significa la verdadera Pascua. En esto consiste la Pascua. La Pascua consiste en meter a Cristo dentro de tu casa. Amén. No sé cómo fue tu festejo de Pascua este fin de semana. Pero no puedo terminar esta noche sin hacer una pregunta obligada. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren que realmente Cristo habite en sus casas? No como huésped, no como un invitado de vez en cuando, sino que habite como un integrante de la familia. ¿Te puedo pedir que cierres los ojos un momentito? Y quisiera que te tomes unos segundos para repasar esta historia, pero ahora no enfocándola en los hebreos de los cuales te leí. Enfócate en vos y en tu familia. Y permitir al Espíritu Santo que empiece a mostrarte, que empiece a revelarte, porque esa es la verdadera palabra, ¿sí? Revelarte, que corra el velo y te haga ver lo que va a suceder en tu casa cuando metas a Cristo dentro de tu hogar. Yo le pido al Espíritu Santo que empiece ahora a hablar a tu corazón.
para que esta noche, al término de nuestra celebración de las Pascuas, podamos tomar la decisión que Dios siempre quiso que tomáramos. Que hoy, justo antes que termine el día, podamos entender la Pascua como Dios quiso que la entendiéramos. Dios nunca tuvo en mente un fin de semana largo para que hagas vacaciones, aunque a Él no le importa y a Él le encanta que viajes y que disfrutes de lo que Él creó. Pero eso no es lo que Él tenía en mente. No tenía en mente, ni siquiera tenía en mente que la celebración gira en torno a una comida. Pero en aquel tiempo Dios no tenía otra forma de hacerle entender el valor de meter al Cordero, a Cristo, en las casas. Ellos no lo entendían a causa de su inmadurez espiritual. El problema está cuando nosotros hoy seguimos siendo inmaduros todavía. Y como aquellos de aquel tiempo, hoy tampoco lo entendemos y simplemente enfocamos las Pascuas en una comida que hay que comer o la que no se debería comer. Lo que a Dios le importa es que tengas a Cristo en tu hogar y entonces la Pascua tiene sentido. Lo que le importa a Dios es que metas a Cristo para que se cumpla su propósito de multiplicación. Y entonces se multiplica en tu casa la salvación. Y se multiplica en tu casa la salud. Y se multiplica en tu casa la prosperidad. Que se multiplique el bienestar. Cristo en tu hogar es la protección que necesitan todos ahí, todos. Cristo en tu hogar. Hagamos honor a estas Pascuas metiendo a Cristo en casa. Todo el tiempo. 24 horas. 24/7, como dicen los chicos hoy. Todo el tiempo. Empecemos a hablar de Cristo. Empecemos hoy mismo a poner toda consulta delante de Él. No tomes decisiones en casa sin pasar primero por el cuarto donde orás y donde te encontrás con Él y donde le decís: papá, esto no sé bien qué conviene. La experiencia me dice que debiera ir por acá, pero ¿vos qué opinás? La sabiduría popular me dice que debiera hacer esto, ¿y vos qué opinás? Todos me aconsejan que siga este camino, ¿y vos qué opinás? Y dale a Dios el lugar que le corresponde. ¿Cuántos esta noche quieren que Cristo entre en su hogar? Aquellos que quieren que Cristo entre en su hogar, ¿se pueden poner de pie, por favor? Si no lo hiciste nunca, esta es tu oportunidad para que en esta noche lo hagas por primera vez y digas: Cristo, necesito que estés en mi casa. Quiero que estés ahí. Si lo hiciste alguna vez y terminó Cristo saliendo por alguna ventana, porque lo que se vivía ahí adentro no le gustaba, entonces decirle: Cristo, por favor, volvé. Necesito que estés en mi casa. Y Cristo va a volver. Cristo va a volver. Quizá tu caso es el de tantos, como todos alguna vez lo tuvimos que hacer, que hoy necesitarías que tu casa sea limpiada. Como es limpiada cada año la casa de un hebreo que entendió esto, y saca la levadura, pero así empezás a sacar la maldad de tu casa. Si ese es tu caso, ahí donde estás, así paradito como estás, levanta tu mano y volvé a bajar enseguida. Sí, Señor, yo necesito que mi casa sea limpia. Yo retiro, quito, quemo toda levadura, toda mentira, toda hipocresía. No quiero nada de eso en mi casa, no quiero nada de eso en mi corazón. Tú no lo quieres, yo tampoco. No entra en el cielo, tampoco entra en mi corazón. Lo que no va a estar delante de tu trono, tampoco quiero que esté en mi vida. Fuera con todo aquello que exagera, que miente, que engaña. Fuera con todo eso.
Cristo va a entrar en los hogares que han sido limpiados de toda levadura. Quizá tu caso es el caso de esos que ven su vida pasada como un sufrimiento y nada más. Y todo el tiempo estás hablando de tus sufrimientos y tus sufrimientos y tus sufrimientos, tus dolores, tus angustias y lo mal que te fue en la vida. Pero no llegas a ver que en cada uno de esos momentos Dios estaba ahí para enseñarte algo. Y no lo pudiste aprender porque solamente había queja en tu corazón. El Padre te invita en esta tarde a comer de las hierbas amargas. Y que al comer las hierbas amargas entiendas como el pueblo de Israel que se termina el tiempo de la esclavitud, que Dios estuvo trabajando, que Él nunca te perdió un solo paso. Su mirada siempre estuvo sobre tu vida y que lo que te pasó delante de sus ojos no estuvo oculto. Dios no se había ido. Dios te tenía bien fuerte, sostenido sobre el fuego purificador para sacarte brillante como la plata que refleja su imagen. En nombre de Jesús, pedí perdón por tanta queja y cambia esa queja por un reconocimiento de que Dios no te soltó. Levanta tus manos al cielo y decís: Señor, gracias por sostenerme. Gracias porque en medio de la prueba del sufrimiento no permitiste que caiga dentro del fuego. Y me sacaste justo a tiempo. Justo a tiempo. Justo para que mi vida empiece a reflejar tu imagen. No sé si estarás dispuesto, pero si te animás, solo si te animás. Esto es para valientes, porque el reino de los cielos es de los valientes. Pero si sos suficientemente valiente, le puedes decir: Señor, no me muevas del fuego hasta que no refleje tu imagen. No te voy a pedir que levantes la mano. Pero si lo estás sintiendo, si crees que sos de esos valientes que saben que Dios no los va a soltar, anímate a decirlo: Señor, me estoy quemando, está caliente, pero si todavía no se ve mi imagen, tu imagen en mí, entonces estoy dispuesto a quedarme un ratito más. Termina tu obra. Termina tu obra. Yo sé que sos fiel. Lo que empezaste, lo vas a terminar. Esta noche quisiera que terminemos esta reunión consagrando nuestros hogares. ¿Les parece? Vamos a consagrar nuestros hogares. Así que vamos a hacerlo, no sé, me gustaría, como en aquel tiempo, ¿no? Que usaron algo simbólico, ¿vieron? Que usemos algo simbólico. Entonces, si tenés por ahí la llave de tu casa, agarrá la llave de tu casa. Lo que tengan la llave de la casa. Si la tenés en el auto, no salgas ahora a buscarla porque capaz que cuando vuelvas ya terminamos la reunión. Pero miren, aquí tenemos algunos colaboradores al frente. Acá está Cristian, ahí está Nati. Con unos papelitos, si tienen virome también supongo, ¿sí? ¿Sí? Si no tienen la llave de la casa, lo que pueden hacer, acérquense a ellos, pídanle el papel y anoten la dirección de su casa. Anoten la dirección. Allá también hay más papelitos, miren por allá por el medio de los pasillos, ¿sí? Anoten la dirección de su casa. Busquen algo que simbolice su hogar. Y enseguida vamos a orar. Y vamos a consagrar nuestra casa. Quizá alguno diga: bueno, pero donde estoy ahora estoy alquilando. Esa es tu casa. Si estás pagando, si no estás pagando el alquiler, no te puedo garantizar nada. Pero si estás pagando el alquiler, Dios te dio autoridad para decir que esa casa es tuya, ¿sí? Si estás pagando, es un derecho sobre el cual estás parado, que aún funciona lo espiritual para decirle al diablo que no entre. Porque a lo mejor el dueño del departamento puede ser el jefe de la masonería neuquina. Pero si vos estás pagando ahí, te corresponde por derecho, tenés autoridad y podés cerrar tu casa bajo la protección del Señor.
¿Bien? ¿Tenés algo ahí que simbolice? Si por alguna razón hoy se sentaron separados, ¿se pueden juntar un ratito aunque sea? ¿Se pueden mirar entre esposos y eso antes que termine el día? Sí, ¿no? Pueden. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Júntense ahí, si tienen a los hijos por ahí cerca, llámenlos. No los que están en las clases, ellos déjenlos. Pero júntense ahí, ¿sí? Vamos a consagrar juntos nuestras casas. ¿Vieron lo que decía la historia? La historia decía que si había alguno solo, ¿qué tenían que hacer? Alguna familia de al lado tenía que decir, che, venite con nosotros que tenemos cordero de sobra. Así que da una miradita a tu alrededor. Si ves a alguien que está solo, llámalo. Llámalo. Nadie tiene que estar solo. Nadie tiene que estar solo. En esta iglesia nunca nadie tiene que estar solo. Amén. Vamos. Si compraron cordero grande, es para compartir. Muy bien. ¿Están todos listos? Yo no, así que voy a bajar. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Tenés tu llave ahí? ¿La dirección de tu casa? ¿Están todos unidos, juntitos? ¿Sí? Muy bien. Levantá tu llave, levantá la dirección de tu casa, levantala al cielo. Padre, en esta noche de Pascuas, entendiendo el significado, entendiendo lo que había en tu corazón, salvando las distancias con tu pueblo que parecía que no entendió en aquel momento, nosotros hoy declaramos juntos que queremos a Cristo dentro de nuestros hogares. Queremos a Cristo en nuestros hogares. Necesitamos a Cristo en nuestros hogares. Señor, si alguna vez te tuvimos como huésped, te hicimos sentir como huésped, te pedimos perdón. Esa no era tu intención, no era así como funcionaba. Por eso es que nos fue mal, porque de vez en cuando te abríamos la puerta, de vez en cuando te honrábamos, de vez en cuando te cantábamos una canción. Pero Señor, nuestras casas no estaban abiertas 24 horas para que tú entres y salgas como dueño por su casa. Te pedimos perdón en nombre de Jesús, que pagó un alto precio para poder sentarse en la silla de nuestro comedor cada día como quien tiene derecho a hablar y a decidir y aún a aconsejar. A quien todos tenemos que estar mirando para, Señor, porque tú tienes que ser el primero que habla y el último también. Señor, en nombre de Jesús, hoy declaramos que queremos que Cristo habite en nuestro hogar. Que se mude a nuestra casa. Si querés puedes levantar la voz ahí y decir, Señor, mudate a mi casa. Quédate tranquilo si el de al lado está diciendo lo mismo. Cristo puede estar en todas las casas al mismo tiempo. Cristo, mudate a casa. Cristo, mudate a casa. Te damos la mejor habitación, la más grande, la más cómoda. Vas a ser honrado en nuestras casas. Señor, hoy consagramos las casas, departamentos, donde sea que vivamos, la habitación, la pieza, lo que sea, es el lugar donde tú nos pusiste. Hoy declaramos que ahí habita Cristo Jesús y por lo tanto el diablo no puede tocarla. No hay enfermedad que dañe el hogar de aquellos que hicieron que Cristo viva en él. No hay economía que se venga abajo. Hoy declaramos que la prosperidad de Cristo Jesús se traslada a nosotros porque Cristo se muda con todos sus bienes celestiales. Él se muda con la salud que hay en el cielo que Él mismo pagó. Él se muda con la vida en abundancia a nuestra casa.
Nuestra familia se vuelve una familia abundante por la plenitud que en Cristo estamos recibiendo. Te consagramos, Señor, los perímetros, los límites de nuestra casa. Prohibimos al diablo que meta a ninguno de sus secuaces, a ninguno de sus servidores en nuestra casa. Nuestras casas están protegidas de todo mal, de todo accidente, de todo hurto. Y vamos aún a ser ejemplo en todo el barrio, Señor. Oh Dios, en nombre de Jesús, hoy declaramos que la Pascua se cumple en nuestras casas y en nuestras vidas y en nuestro corazón. Queremos que te sientes en el trono. Cada uno aquí, ahora ya no solamente por su familia, sino cada uno en lo personal. Diga: Señor, quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Que seas el que gobierne, que seas el que reine. No 2 horas a la semana, 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año, todos los años que me permitas vivir. Eres Rey, eres Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir: tengo a un Cristo resucitado en mi casa? Amén. Tengo a un Cristo resucitado en mi casa. El Señor bendiga esos hogares, los haga prosperar y los levante como luminares. La historia dice que el día que el Señor castigó a Egipto con oscuridad plena, la única luz que había en el territorio era la que salía por la ventana de los hijos de Dios. En estos días, los hijos del Padre serán los que iluminarán al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se glorifique en tu casa.